Ya está con nosotros el doctor José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra. Precisamente el tema de hoy, ¿cuándo acudir al psiquiatra? Buen día, doctor. Muy buenos días, gusto de verlos, los veo como relajados. Bastante. Como que se ven bien, se ve que hoy es viernes. No, cuando usted viene tenemos que aparentar. Sí, no, porque el psiquiatra, ese tipo de cosas. Porque no le digan que tienen que ir al psiquiatra entonces. Me decían, y que como si fuera un sonar, y que eso da señales. Y que cuando acudir al psiquiatra. Sí, este es un tema muy importante y tratarlo desde el punto de vista de la psicoeducación, porque tú sabes que por más que, y los medios de comunicación han ayudado mucho, y la educación, de romper con el estigma, de asociar que ir donde el psiquiatra es el que estaba loco. Y por eso mucha gente estigmatizaba a las personas que hablaban de ir donde el psiquiatra. Bueno, gracias a Dios y gracias a la educación y la apertura de los mismos medios de comunicación que han servido para que las personas se informen, la actitud de las personas ha cambiado mucho. Ya de hecho, la gente cada día está acudiendo más donde el psiquiatra. Todavía las mujeres acuden más que los hombres y todavía tenemos sí personas que se resisten, Nelson, aún teniendo indicadores de vulnerabilidad en su salud mental, se resisten a ir donde un psiquiatra, pese a que a veces los mismos médicos de otras especialidades los refieren, como lo puede referir un cardiólogo o un ginecólogo, o lo puede un urólogo referir o un gastroenterólogo. La gente se siente incómoda cuando le dicen consúltese donde un psiquiatra, porque todavía sigue cargando mucho esto de que los psiquiatras son para enfermos mentales. Y hoy quiero aprovechar que hagamos este programa, que lo contextualicemos, lo socialicemos para ayudar a desestigmatizar eso. Ayudar a la gente a decirle, ¿cuándo ir a un psiquiatra? No tienen que esperar tener delirio, ni alucinaciones, ni sentirse alterado en términos de conducta. Hay mucha gente, hay muchas personas que tienen indicadores de salud mental, unos los reconocen y los identifican, unos lo que hacen es que se autoengañan, se victimizan o culpabilizan a otras personas y van posponiendo ir a la cita donde el psiquiatra. Diríamos, algunos indicadores. Si usted comienza a tener una relación mala con usted mismo, o usted comienza a tener una mala relación con los demás, o con las cosas en términos laborales, sociales, interpersonales, grupales, a usted se le está haciendo difícil armar un proyecto de vida y tiene resultados negativos de forma periódica en su vida, va entrando en indicadores de disfuncionalidad. Eso no quiere decir que tiene problemas psiquiátricos, que está escuchando voces, que está alterado el pensamiento. Pero fíjese que si no funciona en ninguna de las áreas como se espera y no logra los resultados de su vida, algo anda mal. Doctor, usted decía en la introducción que todavía las mujeres acuden más a las consultas de la conducta psiquiátricas que los hombres. ¿A qué se debe eso? Mira, las mujeres en términos generales buscan más la ayuda en términos de su salud. Desde el ginecólogo al urólogo, cualquier especialidad médica, las mujeres tienden a buscar más la ayuda. Las mujeres verbalizan más lo que le está pasando. Tienden a buscar más y a protegerse mucho más que los hombres. Ahí está el aspecto cultural, el aspecto de la educación cultural de la crianza. Así como le dicen a los hombres de chiquitos que los hombres no lloran y que no son flojos y que no dicen sus cosas y que no hablan, eso le limita a un hombre en términos emocionales como para expresar sus emociones. Fíjate que la cantidad de hombres que padecen de depresión y no buscan la ayuda, que tienen un problema de sueño o un trastorno de ansiedad y no buscan la ayuda,
¿Cuántos hombres están entrando con indicadores de alto riesgo de alcoholismo y no quieren aceptar que tienen un problema con la bebida? ¿Cuántos hombres no tienen problemas de mal manejo de la ira, de los impulsos, y no aceptan ir a una psicoterapia ni a medicarse? Prefieren quedarse así. Entonces, las mujeres fácilmente acuden al psiquiatra, al psicólogo, llevan los niños, van con sus adolescentes, con la mamá, con una amiga. Es más fácil. Incluso llevan a los maridos, y a muchos maridos no les gusta. Por eso quiero enfatizar mucho que nosotros los hombres, cuando necesitemos una ayuda emocional, psicológica, conductual, busquemos la ayuda. Ese tema que usted hablaba al principio del estigma que todavía se mantiene, que quizá, no sé en qué medida ha cambiado, pero ciertamente ha cambiado, pero cómo se mantiene, cómo usted lo verifica en su práctica, en su consulta. O sea, mucha gente va obligado por algún familiar, va cuando la situación está quizá muy pronunciada. ¿Cómo usted verifica eso? La gente todavía, los pacientes todavía acudiendo donde usted tiene sus reservas, tiene sus temores. Mira, ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo me encuentro con pacientes míos en el supermercado, o en un restaurante, o en la lavandería, o en la carretera, y le dicen a cualquier persona: mira, el doctor Gómez es mi psiquiatra. Eso antes era imposible, la gente lo quería esconder. En Marte ya la gente hoy lo dice, como este es mi cardiólogo, mi ginecólogo. Es decir, la gente entiende que el psiquiatra es un especialista de la salud mental, ¿verdad? Antes, los maestros míos de la psiquiatría te decían que la mayoría de las consultas tenían que hacerla en la noche, porque la gente no quería ir en la mañana y en la tarde un psiquiatra, o una sala de espera en un pasillo que todo el mundo te viera entrando donde el psiquiatra, ¿verdad? O la gente en un trabajo, ¿no? Decía una cita: yo voy para donde el psiquiatra. Sin embargo, hoy tú te encuentras que en la mañana, a las 8, a las 9, tú tienes una consulta, la gente va, la gente ha entendido esa apertura, y yo pienso que eso es parte de la educación, y como decía ahorita, los medios han ayudado mucho a desmontar, a desmitificar, a quitar ese estigma de creer que la salud mental es un tema o de mujeres o un tema psicológico y que los psiquiatras estaban aparte. No, hoy en día la gente lo ha aceptado, y de hecho es así que más pacientes con depresión, que sigue siendo la primera causa de visita a un psiquiatra. Segundo están los trastornos de ansiedad, los problemas conductuales, las adicciones. Fíjate que la gente va y busca la ayuda, y ya la gente incluso está aceptando la medicación y acepta la psicoterapia, y entiende que debe de invertir y trabajar en su salud mental. Cuando usted habla de la gente, yo lo veo como muy general. Yo no estoy muy persuadido de que sea mucha la gente que tenga ese nivel de conciencia. Yo no conozco las estadísticas, por eso creo que hay que socializar mucho eso que usted está alabando de los medios de comunicación. No estoy muy persuadido de qué cantidad va en motu propio a una consulta. Yo creo que debe ser elevadísima la proporción, que es por referimiento, o de otro médico, o de un amigo, o de un familiar. Porque incluso usted habla de alcohol, de ira, de son tantas las cosas. A veces la ira tú la ves como algo normal, de decir, ven acá, pero yo tengo que... La mayoría seguro son por referimiento, es decir, que tal vez no existe ese gran nivel de conciencia. Mira, en República Dominicana todavía, Nelson, hemos progresado poco, un tanto que muchas empresas no tienen política de salud mental dentro de las empresas, que deberían de tenerlo. Todavía que hay empresas que no mandan a evaluar su ejecutivo, su personal, en términos de salud mental. Escuelas, universidades, deben de tener los criterios. Bueno, hospitales todavía no tienen departamento de salud mental. Y en las consultas y en los referimientos intrahospitalarios, todavía hay médicos con especialidades que se resisten
a la consulta psiquiátrica. A ninguna persona le pueden amputar una pierna en un hospital sin una evaluación psiquiátrica psicológica, porque el impacto que tiene eso es importante en un ser humano. O a usted no le pueden someter a un procedimiento quirúrgico de alto riesgo sin una evaluación psiquiátrica. Pero se hace. O darle un diagnóstico a un paciente de SIDA o un diagnóstico de oncología sin referir donde el psicólogo a recibir el apoyo psicoemocional. Bueno, hemos avanzado porque tú veas que el oncológico, todas esas instituciones tienen departamentos de salud mental. Por eso, y tienen psicólogos y tienen psiquiatras que apoyan, que están en la red de la visión integral, multidisciplinaria e intersectorial que tienen. Y todo esto ha avanzado mucho. Pero usted menciona el oncológico como una excepción. El oncológico tiene sus departamentos de salud mental. La mayoría de los hospitales lo tienen. Todavía tenemos hospitales en el interior del país que no lo tienen. Pero los grandes hospitales de Santo Domingo y las provincias regionales, todas tienen departamentos de salud mental. Por eso les decía que hemos avanzado. Falta mucho todavía volver a lo que le llaman el nivel primario en salud, que es la primera puerta de entrada, y tenemos que hablar mucho de salud mental, porque todavía tenemos muchas personas que no tienen acceso a la salud mental. Doctor, tanto a nivel personal o quizás algún allegado familiar que uno sienta que tiene un problema de comportamiento, de conducta y sienta que necesita este tipo de acompañamiento. Entonces, ¿cómo se decide? ¿Dónde voy primero? ¿Dónde el psiquiatra o dónde el psicólogo? Mira, muchas veces las personas hacen ese tipo de preguntas y la puerta de entrada muchos quisieran ir donde el psicólogo, pero hay algunas consideraciones cuando hay una condición que compromete más la salud mental en términos de comportamiento, de alteración en el pensamiento, en la conducta. Cuando hay indicadores de intentos de suicidio, hay que ir directamente donde el psiquiatra. Cuando la persona merita una evaluación, un psicofármaco, y hay una urgencia en salud mental, la primera puerta es el psiquiatra. Ya cuando hay otros temas, ¿verdad? También se puede ir donde el psicólogo, que son parte integral de la salud mental, tanto el psicólogo clínico como el psiquiatra. Pero hay que empezar, y hay que ir, y hay que insistir en las personas que busquen la ayuda, porque uno tiene mucha gente que se suicida, uno tiene mucha gente que padece de una enfermedad catastrófica crónica, que termina alcohólico, que tiene un problema de adicción, que tiene un problema de violencia, que tiene un problema de mala convivencia por la desregularización emocional que tiene y no han buscado la ayuda. Y lamentablemente, cuando tocan fondo, es que buscan la ayuda. Cuando tocan fondo. Y eso es malo porque se pierde mucho tiempo. En salud mental, cuando más temprano se hacen los diagnósticos, se hacen las intervenciones, el pronóstico es mucho mejor, la funcionabilidad es mucho mejor. Yo me imagino, doctor, que mucha gente acude al psicólogo como primer paso, quizá precisamente por eso del estigma, porque hay una frase que forma parte también de estos mismos prejuicios, que fulano está de psiquiatra, está hablando de que está en un nivel muy avanzado de algún problema mental. Entonces, precisamente por eso quizá la gente piensa primero en un psicólogo, como para también convencerse a sí mismo de que su problema no es tan... Y yo pienso que es bueno también que vayan donde el psicólogo y que acudan al psicólogo clínico. Y el psicólogo clínico en las evaluaciones, cuando se da cuenta que el paciente amerita una evaluación psiquiátrica, lo va a referir. Se va a dar cuenta inmediatamente que esta persona necesita medicación, necesita otro tipo de intervención, otro tipo de evaluación. Y por eso uno trabaja siempre de forma muy interdisciplinaria con los psicólogos y hace referencia y contrarreferencia para poder ayudar más a la persona. A veces nosotros medicamos y el psicólogo sigue
y continúa haciendo la psicoterapia. Y eso es importante, eso es bueno, trabajar en equipo. Una de las virtudes de este espacio es que orienta. ¿Cuáles son las diferencias entre el psicólogo y el psiquiatra? Mira, hay dos conceptos básicos en la formación. Recuérdate que el psiquiatra es médico y después que hace medicina general tiene que hacer una especialidad, tiene que hacer 2 años de medicina interna y hacer 3 de psiquiatría. Es decir, es una especialidad médica, igual como se hace cardiología, gastroenterología. El psicólogo clínico entra a la universidad, hace psicología general y hace psicología clínica, pero no es médico. Entonces no tiene la facultad para medicar. Esas son dos diferencias. La otra diferencia es que el psiquiatra tiene una formación más acabada en términos de psicopatología, de las intervenciones multidisciplinarias con las enfermedades físicas y las enfermedades mentales. Entonces, esas son básicamente las diferencias. Doctor, ¿y las personas que necesitan del auxilio de fármacos para poder enfrentar una situación de conducta, de comportamiento, esto siempre generalmente se queda de por vida? ¿Es posible que solamente se utilice durante un tiempo? ¿Cómo es eso? Porque hay muchos casos que uno escucha a la gente tenerle como un poco de miedo al uso de los fármacos, porque dice como que es difícil salir de ese cuadro una vez se llega ahí. Mira, con los fármacos, que la gente tiende a tener un poquito de temor por las adicciones, porque le van a crear la dependencia, porque le van a producir efectos secundarios, porque pueden comprometer la sexualidad o le ganan peso. Mucha gente se preocupa por eso. Y eso es importante con el avance de la neuropsicofarmacología. Hoy en día tenemos cada día antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, de nueva generación con menos efectos secundarios, ¿verdad? Y eso es bueno explicárselo a la persona. Pero el otro dato importante es que hay muchos fármacos que lo van a utilizar por periodos muy cortos, 3 meses, 4 meses. Sin embargo, hay otros fármacos que se van a utilizar por más tiempo y hay algunos que es de por vida. En aquellos pacientes que son esquizofrénicos, los trastornos bipolares, ¿verdad? Son condiciones donde la persona no se va a curar. Son enfermedades que todavía no se curan y que van a necesitar tratamiento por mucho tiempo y seguimiento médico. Entonces, bueno, psicoeducar a esta persona que sí, que va a necesitar una medicación por largo tiempo y que va a tener que tener una buena psicoeducación y adherencia a un fármaco que es el que le va a permitir funcionar, trabajar, tener relaciones interpersonales, grupales, sociales, laborales, con ese fármaco para evitar que no tenga recaída, que no entre en un proceso de deterioro en términos sociales. Sí, en esas condiciones va a meritar tratamiento, pero no la depresión mayor, no los trastornos de ansiedad, no los ataques de pánico, algunos trastornos de personalidad como los pacientes obsesivos compulsivos y otras entidades, que el fármaco no es de por vida, es por un tiempo y se acompaña siempre de psicoterapia. El mejor resultado es la combinación fármaco-psicoterapia. Gracias, doctor. ¿Cómo está la tertulia? Muy bien, ayer fue la tertulia, llena como siempre. ¿Y cómo funciona eso? ¿Se coge un tema, se socializa? ¿O yo me presento, encuesta los jueves? El último jueves de cada mes es la tertulia de salud mental, que yo ya tengo 15 años, y entonces siempre con el mes anterior se le dice a las personas, el invitado, el tema. Para ya el 20 de julio va la licenciada Ligia Valenzuela, una psicóloga clínica terapeuta, que va a hablar de salud mental. Y en agosto, Dios mediante, vamos a presentar aquí, en este programa, en la tertulia, el libro de
Balaguer visto por un psiquiatra, que ya es mi segunda psicopatiografía. Si usted estuviera esperándome a mí para ese Balaguer. libro, no se hubiera escrito nunca. Gracias. Gracias, Miguel Gómez. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Y bueno.